En junio de 2022, Apple anunció un nuevo servicio para financiar tus compras a través de Internet en 4 plazos. Posiblemente ya estés acostumbrado a hacer las compras con tarjeta de crédito, pero Apple quiere ir un paso más allá y prestarte el dinero para que puedas efectuar la compra inmediatamente, que vayas pagando tranquilamente en estos 4 plazos. Además, todo esto lo hace sin intereses, ni siquiera si te retrasas en los pagos. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué Apple está dispuesto a arriesgar su dinero sin ningún tipo de interés? En este caso vamos a ver exactamente cuáles son los planes de Apple, así que quédate y empezamos. Y gracias a Hostinger por patrocinar este caso, más información al final del vídeo. Para entender su estrategia tenemos que prestar atención a una nueva moda que ha crecido como la espuma durante la pandemia. Buy Now, Pay Later, o en español, compra ahora y paga después. Consiste en hacer micropréstamos sin intereses para compras del día a día, como por ejemplo ropa o comida. Y se trata de un mercado dominado por 3 empresas que han crecido exponencialmente en los últimos años. Y estas son Affirm, Klarna y Afterpay. Pero la gran pregunta es, ¿cómo ganan dinero estas empresas? Su modelo de negocio se basa principalmente en cobrar una pequeña comisión a los comercios, entre un 2 o un 6% del valor total del pedido. Y los comercios están encantados de pagar esta pequeña comisión porque aumenta la tasa de conversión, o sea, la gente que está dispuesta a comprar en sus tiendas. Además que el comercio recibe el pago directamente, facilitándole el pago a plazos y que se encargue esta otra empresa de recaudar estos pagos a plazos. Como ves, se trata de un modelo de negocio muy simple en el que las empresas que conceden micropréstamos tratan de firmar acuerdos exclusivos con las tiendas para diferenciarse entre sí. Por ejemplo, Affirm está disponible en Amazon, Peloton o Walmart. Klarna tiene un acuerdo con H&M y Nike y Afterpay con Adidas. Otra forma que tienen para diferenciarse es ofrecer distintas condiciones en los préstamos, tanto para el consumidor como para los comercios. Algunas, por ejemplo, permiten dividir el pago en más cuotas a cambio de intereses, y la mayoría sí que te cobran una penalización si no pagas a tiempo. Pero lo interesante no son sus diferencias, sino lo que tienen en común. Todas estas empresas, a día de hoy, pierden dinero. Así que de primeras no parece un buen negocio, ¿verdad? Pues lo cierto es que hay muchas empresas que han anunciado que quieren competir con estas empresas. Por ejemplo, PayPal hace poco dijo que también ofrecería esta opción de pagar a 4 plazos. Con una gran diferencia, PayPal ya es una empresa madura que ya tiene muchos contactos y afiliaciones con negocios online. Y esto es muy importante, ya que mucho del gasto de estas empresas es en comerciales que tienen que ir cerrando estos tratos. PayPal, al ya tener los tentáculos en muchos comercios, les será mucho más fácil cerrar estos acuerdos, sin tener que gastar ese dinero extra. Y la gran pregunta entonces es, ¿por qué Apple quiere competir en este mercado tan agresivo y tan poco rentable? Pues bien, lo primero que hemos de entender es que este mercado ha sido uno de los que más ha crecido en los últimos años, sobre todo después de la pandemia y especialmente entre los jóvenes de menos de 25 años. El mercado pasó de 4.000 millones en 2019 a 60.000 millones en 2020 a 120.000 millones en 2021. Y según ha publicado Mastercard, dicen que para 2025 será un mercado de unos 7.200 trillones de dólares americanos. Y Apple tiene un plan para dominar este mercado. El plan maestro de Apple. Para entender el plan de Apple tenemos que remontarnos a 2014, cuando Apple daba sus primeros pasos en la industria financiera. Hace 8 años, Apple anunció su nuevo iPhone 6 y estrenaba Apple Pay, una forma de guardar tus tarjetas en el móvil para pagar en tiendas tanto físicas como online, gracias a su nuevo chip NFC. El problema es que en 2014 tan solo el 3% de los negocios en Estados Unidos aceptaban pagos contactless, es decir, sin introducir la tarjeta, a diferencia de Europa, donde sí estaba un poco más extendido el tema del contactless. Al principio esto fue un problema para la adopción de Apple Pay, pero ha cambiado mucho la cosa desde entonces. Actualmente alrededor del 75% de los iPhones tiene activado Apple Pay y cada vez más negocios aceptan su uso, especialmente después de la pandemia. Recordemos que había un momento en el que estábamos todos evitando tocar cualquier cosa. ¿Y qué tiene que ver Apple Pay con el mercado de los micropréstamos?
Se podría decir que Apple tiene muchas más papeletas de las que crees para dominar este mercado. Para empezar, ya ha conseguido lo más difícil, cambiar los hábitos de consumo de las personas a la hora de pagar en los comercios. Y esto no es solo mérito de Apple, también gracias al resto de fabricantes como Samsung o Google que apostaron por esta tendencia. De hecho, se podría decir que directamente están acabando con la cartera física. Ya están haciendo pruebas para añadir a su cartera digital todo tipo de documentos oficiales, como el carnet de conducir o el carnet de identidad. Y además, si eres como la mayoría de jóvenes, preferimos salir de casa sin tantas cosas en el bolsillo. Y esto se ha convertido en una gran oportunidad para las empresas tecnológicas que quieren atraer más usuarios a su ecosistema. Y cuando hablamos de ecosistemas, Apple es un claro referente. El iPhone es el punto de entrada para muchas personas y también es el dispositivo más utilizado para pagar. Si además tienes la opción de financiar tus compras sin intereses, más personas comprarán un iPhone. Y esto es solo el principio, porque después será más fácil que compres otros productos como los AirPods, el iPad o incluso todas las suscripciones que tiene Apple, desde Apple Arcade, comprar música, etc. Pero ¿recuerdas que las empresas de micropréstamos tenían pérdidas y muchos problemas para escalar su negocio? Pues Apple pretende integrar su servicio en cualquier tienda online que acepte Apple Pay, y ya son unas cuantas. Además, los usuarios no tendrán que crearse ninguna cuenta adicional, como sí que ocurre en el resto de alternativas, y tampoco les cobrará intereses si no pagan a tiempo. Pero ¿qué va a ocurrir si la gente no paga? Apple ha creado su propia filial financiera, llamada Apple Financial Services, que gestionará la aprobación de préstamos. Cada compra será sujeta a revisión y podrá ser rechazada. Eso significa que si no cumples con algún pago, aunque Apple no te cobrará intereses, posiblemente no podrás volver a pedir un préstamo. Para todo esto se ha aliado con Mastercard y con el famoso banco Goldman Sachs, dos entidades financieras muy importantes con las que ya colaboró en 2019 para lanzar su tarjeta de crédito Apple Card. Como puedes comprobar, Apple está apostando de lleno por este mercado y está convirtiéndose en una especie de banco. Y llegados a este punto, te preguntarás, ¿por qué? ¿Cuál es el verdadero objetivo de Apple? La clave son los datos. Apple, Google, Samsung, todas las grandes tecnológicas tienen mucha información sobre los hábitos de consumo. Cada vez que procesan un pago en un comercio, saben cuánto dinero te has gastado, en qué lugar, en qué fecha y hora. Información muy valiosa que pueden utilizar para desarrollar nuevos productos o servicios o incluso para competir con anunciantes. En este caso, Apple se ha posicionado como la gran defensora de la privacidad de los usuarios, así que no sería muy coherente compartir esta información con terceros. Pero toda esta apuesta por los micropréstamos nos da una pista sobre las intenciones que tiene Apple. Y aquí entra otro debate muy interesante, los peligros que tiene para el consumidor, que en muchos casos se endeudará por encima de sus posibilidades, porque la sensación de gasto es menor, o utilizará esta liquidez para bienes que no son de primera necesidad, sino más bien de un lujo. De hecho, Affirm, una de las empresas más grandes de este mercado, publicó en 2020 que el 30% de sus usuarios los había generado gracias a Peloton, una empresa de fitness de lujo que creció como la espuma durante la pandemia con sus bicicletas estáticas de miles de dólares. Y no se trata realmente de un bien de primera necesidad. En cualquier caso, siempre que hablamos de deuda, tenemos que pensar que puede ser una oportunidad para muchos emprendedores que están empezando y no tienen liquidez para financiar sus negocios. Si tienes que comprar inventario, por ejemplo, podría ser más interesante financiar tus primeras compras con micropréstamos sin intereses, en lugar de utilizar una tarjeta de crédito. Como ves, no solo debemos pensar en este mercado como una forma de aumentar el consumo, sino como una forma de financiación. Tú decides para qué usar esa financiación. Además, posiblemente Apple va a contribuir a que este mercado crezca todavía más, sobre todo en un contexto de inflación y de crisis económica. Y todavía es pronto para ver exactamente qué va a ocurrir, pero Apple ya ha dicho que va a sacar este servicio a finales de 2022. Y antes de pasar a las lecciones principales, decirte que con Hostinger recuerda que tienes la posibilidad de crear tu propia página web con WordPress y luego también almacenarla con sus servidores con tan solamente 22 euros el primer año. Te dejaré en el primer comentario para que puedas acceder a la oferta y recuerda poner el cupón EMPRENDE para un descuento extra. Ahora sí, las lecciones principales. La número 1 es entender que no todas las empresas necesitan tener beneficios en los primeros años. Que pierdan dinero no significa que no estén creciendo en el mercado. Muchas startups y sobre todo en sectores que están creciendo, primero pierden dinero para hacerse un hueco en él. Por lo tanto, no todo es tan malo como parece cuando ves los planes financieros de estas empresas. La lección número 2 es entender el poder del ecosistema. Muchas empresas tecnológicas pierden dinero con muchos productos simplemente para atraer usuarios. Esta es una lección
que podemos usar todos en nuestros negocios. Podemos tener ramas de nuestro negocio que pierdan dinero, pero que sirvan como motores de crecimiento para expandirnos. Por ejemplo, muchos juegos totalmente gratuitos, como el de Fall Guys, que hicimos el caso hace poco, son gratis, pero luego puedes comprar skins y puedes comprar otras cosas que hacen que sea rentable. La tercera lección es: la información es poder. Al final, tú vas a decidir qué haces con tus datos, pero ten claro que estas empresas van a sacarle rentabilidad. Y este consejo no es tanto para emprendedores, sino para cualquier persona. Ten claro que cuando alguien te está prestando un servicio gratis, hay un intercambio que está ocurriendo entre tú y esa empresa, aunque no lo sepas. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, suscríbete para ver muchos más. También recuerda que tienes nuestra newsletter totalmente gratuita, donde cada día te mandamos un correo con las mejores noticias, tendencias de mercado, ideas de negocio. También lo tendrás en el primer comentario. Que vaya genial y nos vemos en el próximo. Chao.